dos fantásticos análisis que habéis hecho. Y aprovecho para preguntaros también por el tema del mercado laboral. Hoy hemos tenido ese número que estamos midiendo todas las semanas. Aquí, por lo menos en Negocios TV, intentamos dar todas las semanas la noticia, porque estamos viendo a ver si por fin hay una aceleración en las peticiones iniciales de desempleo ahí en Estados Unidos. Han aumentado hoy a 7.000, esta semana 7.000, a 225.000 para la semana. El estimado era de un poco por debajo, 219.000, pero lo que veo es que siguen en mínimos, ¿no? Y medias de, como nos dice ayer Wall Street Journal, de medias de 2019. Entonces os pregunto, ya que también vimos esas nóminas no agrícolas, hay una diferencia entre las encuestas, ¿no? Entre la que hace el BLS y la Establishment y la Household, y parece ser que dicen que hay algo trucado o que podría haberlo. Sea como sea, ¿cuándo vamos a ver esto en el mercado laboral? Porque estamos viendo despidos masivos. 11.000 personas despidió Meta, como bien habéis comentado el otro día. ¿Qué indicadores tenemos que mirar, aunque sea un indicador muy atrasado, este mercado laboral? ¿Qué otros indicadores podemos seguir? ¿Estos initial claims sería una buena forma de ver cómo se va debilitando, Rafael? Puede serlo, pero lo que tú muy bien dices es que es muy fácil trucar los indicadores, porque obviamente a ningún gobernante le interesa ser el que despide. O sea, en España, por ejemplo, pues tenemos lo de los fijos discontinuos, en Alemania tienen los de los mini jobs. Entonces, bueno, pues considerar que una persona no está en el paro en Alemania teniendo un mini job de 300 euros con lo que cuesta vivir Alemania, pues que venga Dios y lo vea. O que un fijo discontinuo trabaja 5 meses y está 7 meses sin trabajar, pero no está en el paro, pues que venga Dios y lo vea. Es decir, hay fórmulas de camuflar un poco la estadística y hacer que parezcan cosas que no son, ¿no? Y luego después la economía sumergida, que en un momento determinado pues nos podemos encontrar, ¿no? Lo que sí resulta relevante o importante, porque eso sí que no es ocultable, es los hechos relevantes de empresas que cotizan. Es decir, si Meta despide 11.000 personas, aparte de que lo va a publicar, lo tiene que informar, porque se lo pide la SEC, y eso obviamente nos da un botón de muestra de por dónde van los tiros, ¿no? Empresas tecnológicas que se han pasado años y años contratando a mansalva y sin ningún reparo. Por ejemplo, ahí salió la noticia de Twitter. El personal que estaba trabajando en Twitter en España tenía unos salarios medios por encima de los $100.000. Entonces, claro, es muy fácil despedir ese tipo de empleados, ¿no? Porque el ahorro de costes que tú tienes despidiendo a esa gente es brutal, aunque luego después puedas contratar gente en sus mismos puestos de trabajo, pero desde luego no les vas a pagar tanto, ¿no? Entonces hay que ajustar costes de algún tipo, de alguna manera, sobre todo si sucede lo que hemos hablado antes, que las campañas navideñas no van a ser tan buenas, que la publicidad que me van a contratar es menor. Entonces hay que intentar ajustar de alguna manera los ingresos y los gastos. Yo pienso que la tasa de desempleo tiene que subir, pero hay que ver de qué manera, y sobre todo tiene que ser progresivo. Es decir, lo que no puede ser es que la tasa de desempleo crezca de una manera salvaje, porque si crece de una manera salvaje significa que probablemente no estemos haciendo las cosas bien y que no tengamos un aterrizaje suave, que es lo que Estados Unidos quiere, bueno, lo que en el fondo cualquiera quiere, sino que tenemos un aterrizaje brusco. Si entramos en un aterrizaje brusco, pues la cosa puede ser muy complicada, porque entonces nos podemos encontrar con quiebras, suspensiones de pagos, y como decía muy bien el compañero, dice, yo me puedo poner muy largo o me puedo poner en una situación de duración, pero lo importante es que el bono no pete, es decir, que la compañía pueda pagar. Entonces, claro, si de repente nos encontramos en una situación como la del criptomoneda, ¿no?, del otro día, ¿no?, de repente ha perdido el 96% de su fortuna en 2 días, bueno, pues eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces, ¿queremos que haya más desempleo? No, pero a lo mejor es la manera que se necesita de enfriar la economía. Lo que ocurre es que mucha gente no lo entenderá, sobre todo los sindicatos, ¿no? No van a entender que hay que enfriar la economía despidiendo gente, pero de alguna manera hay que hacerlo, ¿no? Y la realidad es que hay que ser muy cauteloso, hay que ir haciendo las cosas poco a poco, y es preocupante, como también dijo muy bien el compañero, es muy preocupante que, bueno, queremos que bajen los tipos, pero el mercado laboral en Estados Unidos no está dando tregua. Yo no veo por ningún lado
que esté dando tregua. Y no solamente eso, sino que los costes laborales están subiendo a un ritmo del 1,60% al mes. Con lo cual, si tengo la misma tasa de empleados en mi empresa y cada mes les pago, y les pago un 1,60% al mes, de algún lado tengo que sacar eso. Y desde luego los márgenes bueno, los voy a tener más constreñidos. No voy a poder dar el mismo beneficio por acción, no voy a poder el mismo resultado. Entonces, ¿cómo voy a dar un rally navideño? ¿Cómo voy a dar unas mejores expectativas a mis inversores si cada vez tengo más costes generales, ¿no? Entonces, es un poco los contrasentidos que cuando te pones un poco a leer, dices, bueno, es que lo queremos todo y todo no se puede. Como todo no se puede, tenemos que ceder en algo, tenemos que perder en algo para conseguir algo. Y el problema de Jerome Powell es un poco lo que pasa con los bancos centrales, ¿no? El miedo de pasarse de frenada. Es decir, o freno muy pronto y no llego, o freno muy tarde y en la primera curva me voy. Porque yo también sé conducir un Ferrari. Lo que pasa es que probablemente en la primera curva me estampo, porque no sé tomarla, ¿no? Y ese es el gran problema que puede tener la Reserva Federal, que de repente afloje muy pronto, el mercado sobrereaccione y luego después tenga que sobreactuar y genere una inflación que cuelgue sobre sus espaldas y que haga que esté en los libros de historia los próximos 50 años. Gracias, Rafael. Pablo, ¿cómo ves tú todo lo que ha comentado Rafael y bueno, estos datos del mercado laboral que no terminan de mostrar ese enfriamiento, también por eso curioso que ha comentado, ¿no? De la forma de calcularlo y que justamente pues ningún presidente parece ser que dicen que ahora después de las midterm podría empezar a justamente salir los datos malos. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, varias cosas. Lo primero es que la repercusión de las decisiones económicas no son tan rápidas. Es decir, estamos viviendo a una velocidad del fiber to the home, que todo lo queremos para ayer. Entonces, subidas de tipos que han sido muy rápidas, precisamente por eso el impacto en la economía tarda algo más en llegar. Y eso es lo que se está viendo en un mercado laboral y en una economía norteamericana que no olvidemos tiene unas tasas muy elevadas de consumo en su componente de PIB y tiene una independencia energética, es decir, no se ha visto tan impactada o prácticamente no se ha visto impactada hasta beneficiada por la crisis energética, que es lo que nos ha hecho sufrir a los europeos. Sobre el midterm ni Trump arrasó ni Biden se hundió, pues yo no creo que eso vaya a tener... A ver, con los datos de los ADPs, la creación de empleo agrícola, los no-farm payrolls, las peticiones por desempleo, digamos, las peticiones de empleo abiertas. Yo siempre digo lo mismo. Esto es como en España en la economía sumergida. Si tú mantienes la economía sumergida estable, a ti te da igual si tienes un 5 o 10% de economía sumergida. Me creo los datos porque las bases comparables se miden en los mismos parámetros. Es decir, que yo suelo mirar los datos, no tanto el dato absoluto, sino el dato relativo, la evolución del dato. Por lo tanto, si no nos creemos los datos americanos o se pone en duda cómo se estiman, entonces arriesgámonos, porque lo de China ya entonces es mejor ni mirarlo, ¿no? O incluso algunos europeos, como hemos visto en algunos casos en países como Grecia, ¿no? o Italia, incluso España, ¿no? Los datos del FIS. No sé, yo confío en que esa evolución es real y esos datos, como bien tienes en pantalla, pues demuestran esa solidez de la economía norteamericana, con lo cual, bueno, pues eso es un punto positivo. Ojalá se mantenga el empleo, pero es muy, muy extraño, ¿no? Que de aquí a un par de trimestres no tengamos unos datos bastante peores con esas subidas de tipo. Es que tenemos el hipotecario a 30 años claramente por arriba del 7%. Pues es que es normal que se resienta el mercado hipotecario y es normal que se resientan las compañías que van a tener unas ventas menores, incluso sobre todo las norteamericanas, por la fortaleza del dólar. Así que es cuestión de tiempo. Yo creo que hoy lo comentaba con un cliente que tiene muchos ceros en la cuenta y le explicaba la estructuración de un nuevo fondo internacional que monté en Londres y cómo estaba funcionando muy bien. Y no, la gente quiere hacer trading a saco. O sea, lo único que quieren es dar comisiones a los bancos. Yo no lo entiendo. Digo, pero chiquillo, esta cartera lleva un más 10% en el año. ¿Pero de qué te estás quejando? ¿Por qué quieres rotarla? No he movido la cartera desde junio. Y los resultados son excepcionales. ¿Pero por qué? No sé, la gente está muy acelerada, yo creo. Y por eso parece que las carteras estructuradas, las carteras buy and hold, pues parece que no están de moda. Yo creo que me estoy haciendo demasiado mayor, ¿no? Yo solo llevo 27 años haciendo esto. Me siento muy joven aquí en una zona en la que hay una diferencia, una
franja, ¿no? Aquí en Mónaco, la verdad es que entre los viejos del lugar y las jóvenes del lugar, decir que en Mónaco la media es de 35 años es mentira, ¿no? Los hombres tenemos muchos más años que las chicas, ¿no? No sé, creo que el mercado está demasiado acelerado, ¿no? Y podemos tener, y no olvidemos, podemos tener otro susto, ¿eh? Este calentón de hoy puede resurgir algún efecto contrario con algún comentario de cualquiera de los halcones que vuelvan a sacar la banderita diciendo cuidadito que vamos a tener nuevas subidas de tipo. Así que prudencia, y así es lo que estamos haciendo en nuestras carteras. Gracias, Pablo. Nos quedamos con esa reflexión de que lo queremos todo para allá y eso se está viendo reflejado en los mercados, ¿no? Que al final es contraproducente. Dicho esto, bueno, os agradezco